Alex Múgica, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación, es un placer estar aquí con vosotros. ¿Sí? Vaya la que ha liado la Organización Mundial de la Salud. ¿Va a dejar a Alex Múgica de comer un buen chuletón, de comer una buena hamburguesa y un buen plato de huevos fritos con bacon? Yo creo que no, yo creo que todo esto al final es muy relativo. Y todas las cosas son buenas, son malas, pero todo en función del uso que se den. Y en este caso yo creo que, bueno, salvo que uno no consuma unas cantidades enormes de hamburguesas o carne procesada, yo creo que no creo, es mi opinión particular, no creo que tengamos ese riesgo, ¿no? Es como todas las cosas en la vida, si uno va a broncearse con rayos UVA, pues también si hay un exceso de bronceado seguro que es malo, pero en pequeñas dosis, en dosis yo creo que acertadas, yo creo que no hay por qué preocuparse en un principio. Porque claro, ¿de qué hamburguesa estamos hablando? Tú que conoces bien la carne de ternera, carne de todo tipo. Bueno, en un momento ellos hablan de carne procesada, ¿no? Pero bueno, dentro de la carne procesada yo creo que hay muchísimos tipos también. Una cosa es que uno consuma una carne, digamos, de su proveedor oficial, el carnicero de toda la vida, de confianza, y que sepas que te va a venir, además sabes y conoces de dónde proviene y de dónde procede esa carne, etcétera, y que tú la proceses en casa, yo creo que no tiene ningún problema en un principio. Otra cosa es que luego consumas una carne que no sepas muy bien de dónde procede, qué tratamientos han llevado, etcétera. Entonces yo creo que ahí está, sobre todo, más que nada, el pequeño riesgo que puede haber. Tú te has atrevido hasta con las hamburguesas de pato. Sí. ¿De qué más? ¿De qué más carne se puede uno comer una buena hamburguesa? Bueno, yo creo que hamburguesas se puede hacer absolutamente de todo, ¿no? La hamburguesa es una forma de cocinar o de presentar un producto, ¿no? Simplemente se trata de ¿qué? De picar esa carne y mezclarla con otros ingredientes que vayan acompañando en función del tipo de carne que tengamos, es decir, si es de pato, es de cerdo, es de potro, es de ternera, etcétera, pues tendrán una serie de condimentos otros, pero prácticamente se puede hacer hamburguesas absolutamente de todo. Lo que tenemos que hacer es leer la letra pequeña, porque claro, no somos entendidos. Al final vamos a comprar lo que nos pega al ojo, ¿no? Yo estoy viendo ese chuletón ahora y a estas horas a uno el apetito... Sí, yo creo que es interesante, ya no solamente en el mundo de la cocina, sino en el mundo en general, ¿no? Yo creo que la letra pequeña es muy importante porque muchas veces, se esconde, ¿no? Se quiere esconder aquello que no quiere que se vea, ¿no? Por eso, si uno realmente se fija hasta en la letra pequeña, probablemente ahí tiene que venir o debe venir todo tipo de ingredientes que lleve sobre todo y por tanto sabemos qué es lo que estamos consumiendo, pero sí es interesante, sí. Alex, ¿qué tienen que tener las papilas gustativas de un gran chef? Bueno, no lo sé si tienen que tener algo especial, pero sobre todo yo lo que digo es que al paladar hay que educarlo, ¿no? Y eso es muy importante. Y para educar al paladar lo que hay que hacer es comer y sobre todo probar, ¿no? Es decir, siempre pongo el ejemplo bueno, pues que nosotros aquí llevamos una historia arrastrada de muchísimos años donde prácticamente hasta los años 80, 90, digamos, la alimentación que teníamos era una alimentación basada en una cocina tremendamente tradicional y además, digamos, como muy reducida, ¿no? Podemos decir que siempre estaba basada en potajes, en carnes guisadas, en estofados, productos muy así, en un bacalao jarrero, en cuatro recetas X, pero que eran sabores muy comunes y muy repetitivos. Claro, ¿qué ocurre con esto? Que cuando uno salía fuera al extranjero y se comía una ensalada con frutas o un pato con salsa dulce, automáticamente ese sabor lo rechazábamos. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados. Hoy en día eso ya prácticamente está, gracias a Dios, desapareciendo. ¿Por qué? Pues porque primero hay mucha cultura, digamos, gastronómica que se ha adentrado en nuestro país y también porque ya nosotros viajamos mucho en general, toda la gente viaja por el extranjero y tiene la posibilidad de probar nuevos productos, nuevas formas de cocinar, nuevas salsas, etcétera, y el paladar se va educando. Yo ahora estoy viendo que en los supermercados ya se venden sushis como algo muy normal, ¿no? Entonces un sushi hace 15 años tú le haces probar a una persona de Pamplona y probablemente cuando le digas que lleva algo de pescado crudo te dirá, ¿cómo? ¿Pescado crudo? No, prefiero no probarlo. Ahora ya es una cosa más normal. Entonces hay que educarlo, ¿por qué? Porque al principio cuando uno no conoce un producto se produce una especie de rechazo. Pero luego, conforme va consumiendo, sí te vas acostumbrando. Y un ejemplo muy práctico es, el que suelo decir yo a la gente, es que cuando tú pruebas tu primer gin tonic, por así decirlo, o la primera copita de alcohol, el primer trago es un poco de rechazo, ¡ay, qué asco, qué fuerte y tal! Pero sin embargo, conforme vas probando, al final te haces un experto en gin tonics, ¿no? Pues esto pasa más o menos igual en la cocina, sí. ¿Y tienes también alguna especie de varita mágica para salpimentar? ¿O al final el secreto, como hemos escuchado siempre, está en la masa, está en el producto, está en la preparación, en
en el tiempo, ¿no? En el dejar reposar la buena Bueno, cocina. yo creo que el secreto debe estar en todo, ¿no? Es decir, no se puede descuidar, no puedes tener un buen producto y descuidar luego la técnica o el proceso, o al revés, ¿no? Si ya partimos de un mal producto, difícilmente vas a hacer un plato bueno. Entonces yo creo que es un cúmulo de secuencias y por tanto hay que partir siempre de un producto bueno, porque si no, no tendríamos un resultado bueno. Y luego efectivamente cada producto lleva un proceso de elaboración que hay que cuidarlo al máximo, porque no hacemos nada con comprar un producto bueno, un pescado bueno, y luego si a la hora de cocinar nos hemos pasado de punto, nos hemos excedido y lo sacamos tremendamente seco, ¿no? Bueno, yo creo que al final es una serie de secuencias, como digo, que hay que llevarlas a cabo para que el resultado final sea el mejor o el óptimo. ¿Y hay algún plato que se resista, algún plato que dices, pues mira, es que esto no hay forma, y lo has intentado una y otra vez y otra vez? Sí. O bueno, al final, no sé, oye, hay que ser bueno y te defiendes un poco con evidentemente todo. Yo creo que hay, no me he puesto a pensar en eso, ¿no? Pero evidentemente yo creo que habrá platos que pues inconscientemente salen mucho más fáciles y probablemente otros que te cuesten un poco más. Pero... Es una pregunta un poco puñetera, pero estoy seguro que hay muchos de los espectadores que les guste o no les guste la cocina. ¿Cuántas veces nos hemos enfadado preparando algo? O porque se me ha agarrado, o porque se me ha quedado sin sal y luego a ver cómo lo arreglas, ¿no? Eso es. Bueno, por ejemplo, un plato que puede ser complicado es el arroz, ¿no? Yo creo que el arroz es un producto o un plato que más o menos lo trabajamos tanto los profesionales como las amas de casa y sin embargo sí suele dar muchos problemas. Por eso suelo decir siempre, bueno, cuando uno reserva una paella hay que reservar la hora también porque si no se pasa el arroz, ¿no? Y también en las casas particulares ocurre lo mismo, es decir, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Pues porque depende del tipo de cocción, del tipo de arroz. Ya no hay unos tiempos exactos, porque si trabajamos con un tipo de arroz u otro, los tiempos van a ser diferentes. Si trabajamos con un tipo de fuego u otro, van a ser diferentes, la potencia del fuego, etcétera. Entonces, eso hace que al final los resultados sean totalmente diferentes. Y bueno, sí que en este caso, por ejemplo, yo te diría que el arroz es uno de los platos quizás que más pendiente hay que estar para que al final obtengas el punto deseado y el que realmente tiene que tener, ¿no? ¿Y cuál es el producto con el que más cómodo te sientes en la encimera preparando? Bueno, pues no sé, es que no sé si tendría algún producto en concreto, ¿no? Uno que digas, bueno, este se deja hacer. Pues por ejemplo, un producto que tiene y que me ha dado a mí muchas alegrías, nos ha dado a nosotros en el restaurante y en el gastrobar, es por ejemplo el bacalao, ¿no? El bacalao yo creo que es un producto muy versátil porque tiene cantidad de aplicaciones, ¿no? Primero, es un producto que puede aguantar perfectamente, ya viene desalado, o lo desalas tú en tu casa, pero ya tiene una textura, digamos, un poco firme, compacta. Y bueno, también es un pescado que se puede congelar perfectamente y te aguanta perfectamente el congelado, pero luego, como digo, pues su textura hace que puedas jugar con él y elaborar diferentes platos con diferentes texturas, pues porque da mucho pie y mucho juego a ello. Entonces yo creo que el bacalao es uno de los productos, yo diría, que más versátiles y que más juego puede dar, sí. Porque también hay que tener en cuenta que el sabor, el sabor del bacalao es un sabor muy particular, con esas connotaciones saladas, etcétera, que refuerzan siempre aquel plato que vayas a hacer o aquella mezcla. Entonces yo creo que es un plato o un producto que a nosotros nos gusta mucho trabajar, sí. Y el changurro, que creo que también le tienes aprecio, porque buceando un poco en tus cartas y en tu trayectoria, aparece. Yo, la verdad es que me encanta también, pero... ¿Qué tiene? ¿Tiene algo especial? Ya veo que me habéis espiado un poco ahí en el historial, pero sí, efectivamente el changurro también es otro de los productos que afortunadamente hoy tenemos la posibilidad de comprarlo ya desmigado, ¿no? Porque antiguamente siempre lo que se hacía era comprar las piezas de centollo o de buey de mar y teníamos que cocerlas en casa y luego uno por uno, pieza por pieza, ir sacando y extrayendo toda la carne dentro, ¿no? Hoy en día el poder tener ya un producto que ya nos venga con la carne limpia y desmigada, pues es una gran ventaja brutal. Y sí que es cierto que también trabajamos mucho porque es otro de los pescados o mariscos que nos gusta por digamos, el sabor intrínseco que tiene, la personalidad que tiene también ese sabor, ¿no? Es un producto con un sabor, digamos, un poco fuerte, por tanto, te permite, pues con pequeñas dosis, poder combinar con otros elementos, pero siempre aparece su sabor y su presencia, ¿no? Entonces, yo creo que es otro de los productos que también nos gusta mucho y en este caso se ha convertido en fácil de trabajar por esa comodidad que te digo de poder disponer de esa carne, ¿no? Pero sí es un producto también que además puede dar juego a platos fríos y platos calientes. Y de hecho, también hay platos
sobre todo en la cocina vasca tradicional, el changur al horno, etcétera, pues que hacen que estén ahí presentes y que podamos jugar con esas tradiciones, darles unos toques más innovadores o más actuales, ¿no? Sí. ¿Y el hongo belcha, ahora que estamos en su máximo apogeo? Sí, el hongo belcha me parece uno de los elementos o de los productos, digamos, para mí, no sé si es el rey, pero uno de los principales, ¿no? Porque es un producto que lo tenemos aquí, que lo tenemos en casa, y tenemos que saber valorar realmente la calidad de este producto, porque hay muchos hongo belchas, ¿no? En la zona yo qué sé, de Soria, etcétera, pero yo siempre digo que la calidad que tiene el hongo belcha de nuestra zona es la number one, no porque sea de aquí simplemente, sino por las características de la zona de la tierra y del suelo que hacen que al final el producto sea un producto, digamos, aprovechable al 100%, y con una calidad extraordinaria. Entonces, bueno, el hongo también es un producto que tiene infinidad digamos, de posibilidades de cocinarlo, desde crudo, porque también en láminas crudas se puede comer, aunque parezca un poco raro, hasta todo tipo digamos, platos tradicionales como el revuelto, los hongos al horno, etcétera, infinidad de creaciones que se hacen a nivel de vinagretas, de espumas, de lo que se quiera hacer. Pero sí que es un producto también estrella y que quizás, no sé si está tan valorado como debiera estar, pero para mí es uno de los productos principales de la gastronomía navarra, sí. Porque un hongo belcha a la plancha, con una arbequina, con un buen aceite, además también de aquí, ni tan mal. ¿Qué tiene también el aceite para la cocina? Bueno, el aceite es otro de los productos estrella y de los que tenemos que estar orgullosos en Navarra, porque realmente el otro día estuvimos en la fiesta del aceite de oliva de Navarra y comentaban, ¿no? Ellos decían que precisamente ya en Navarra se está apostando ya no por por la cantidad, porque Navarra dentro de la producción de aceite tiene una producción bastante limitada con respecto al resto del estado, ¿no? Pero sí que han apostado muy fuerte por la calidad, y eso es muy importante. De hecho, ya hay, el aceite de Navarra ya se puede catalogar como un aceite de muchísima calidad, pero todavía dentro de la denominación de origen están apostando por incrementar esa calidad. Entonces hay que decir que el aceite es un producto navarro, digamos, de una calidad espectacular, y que, como tú bien dices, es para saborearlo simplemente con un trocito de pan, porque los aromas, matices, colores que tiene cada una de las variedades es brutal. Entonces yo creo que hay que aprovecharse de estos productos y sobre todo disfrutar de ellos, ¿no? Lo de la denominación de origen debería ser como la base, o sea, no bajar de ahí, no bajar de un producto que pertenezca a una denominación. Sí, sobre todo yo creo que lo que se tiene que marcar las denominaciones de origen son unos mínimos de calidad, ¿no? Que de hecho ya los tienen marcados. Pero me pareció buena la iniciativa del aceite en este caso, porque ya no es que se marquen ellos el mínimo de calidad, sino que se están marcando un incremento de calidad, ¿no? Entonces yo creo que hacia esa línea debíamos ir un poco en todos los productos, porque es la única manera de que cada vez vayamos intentando obtener productos de mayor calidad. ¿Para qué? Pues para podernos beneficiar nosotros, para que podamos disfrutar los cocineros, los comensales, y sobre todo para que la gastronomía navarra, con este producto tan bueno que tiene, también vaya destacando cada vez más a nivel nacional e internacional. De las denominaciones que tenemos por aquí, ¿con cuál? Un plato que sea facilón, sí, que podamos hacer en casa. Pues mira, yo creo que con las denominaciones de origen, el plato más fácil que podemos hacer y que se puede diferenciar de todos los demás, para mí es el espárrago, sin lugar a dudas, porque así como hay otros productos que tienen su denominación de origen, la alcachofa, etcétera y tal, pero que tú puedes ir quizás a otro país y te puedes encontrar una alcachofa, aunque diferente, con otras connotaciones, pero bueno, de una calidad muy buena. Yo siempre digo que en los diferentes países que me ha tocado visitar a nivel gastronómico y tal, quizás el producto que más se puede diferenciar de los que he probado por ahí y que más se puede diferenciar como producto navarro, entonces digo, es el espárrago. Y también el espárrago, el de lata, evidentemente, porque sí se comercializa por ahí espárrago, pero normalmente es otro tipo de espárrago con otras calidades, etcétera. Pero el espárrago de Navarra, dado su calidad, la calidad que tiene y tal, para mí es uno de los productos que más se puede diferenciar de las denominaciones de origen con respecto a los demás. Comer bien, comer de calidad, ¿es comer caro o no? No, yo creo que no. Yo creo que ahí cada vez se está trabajando más en esa línea, ¿no?
Y te voy a poner un ejemplo muy claro. O sea, yo puedo ir a comer a casa de mi madre, por ejemplo, y puedo comer fantásticamente un plato muy sencillo, ¿no? Entonces no tienes por qué relacionar siempre el precio con comer bien. Hay productos que son francamente humildes, pero son tremendamente ricos. Una patata, unas buenas patatas guisadas, estofadas, etcétera, con lo que tú quieras añadirle, o simplemente tal cual estofadas con su perejil, con su etcétera. Yo creo que es un plato extraordinario. Así que yo creo que el comer bien no es sinónimo de comer caro para nada. Otra cosa es que evidentemente cuanto más caro vayas comiendo, efectivamente estarás probando un tipo de productos que quizás no estén al alcance de todos los días, pero yo creo que no están reñidos, y ahí tenemos que trabajar nosotros, y tenemos una función importante los cocineros en demostrar precisamente eso, ¿no? Que bueno, uno puede venir a tu establecimiento y comerse unas patatas estofadas o cualquier plato sencillo y ser extraordinario, un buen cogollo, cualquier producto que tengamos en Navarra. Con eso es lo que comentábamos antes, ¿no? Un buen aceite es fantástico solamente untándolo con pan, un buen espárrago fantástico, una alcachofa, pues bueno, puedes comerla de infinidad de formas, frita, cocida, rebozada, etcétera, etcétera, pero no tiene por qué ser necesariamente caro el comer bien. ¿De dónde aprende un cocinero? Porque en casa, al que le toca cocinar rápidamente, como no tenemos vergüenza, donde hay confianza, ya sabes cómo son las cosas, pero en un restaurante uno se enfrenta a las críticas, sean buenas o malas, de los comensales, ¿o no? Sí, evidentemente. Bueno, y hoy en día más, ¿no? Quiero decir, con las redes sociales es un arma de doble filo, porque en la red social todo el mundo opina cuando viene, y no solamente opina, sino que fácil es el anonimato, ¿no? Y además, bueno, esto tiene su riesgo porque, claro, cada uno tiene su propio gusto, su propia manera de ver la cocina, los platos, etcétera, y todo el mundo opina, y esa opinión al final se ve reflejada o lo puede ver o visitar cualquier persona que entre en Internet, ¿no? Entonces es, digamos, un tema importante. Y nosotros, ¿cómo se encajan las críticas? Sí, hombre, las críticas yo creo que hay que encajarlas, ¿no? Porque para eso estamos. Y además yo siempre digo lo mismo, una crítica, o sea, nosotros estamos para encajar las críticas. ¿Por qué? Porque a veces haces las cosas bien, otras veces pues a lo mejor no te salen tan bien. Lo que está claro es que siempre la intención es, yo entiendo que de todo profesional, es de hacer las cosas bien. Lo que pasa que, bueno, pues en un restaurante pueden, digamos, influir diferentes factores para que no siempre salga igual. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado te puede entrar un cliente a un restaurante y puedes tener 2 o 3 mesas que puedes atender perfectamente, pero en otro momento dado puede que haya un cúmulo de gente, que hayan entrado todos a la vez, que haya una serie de connotaciones que hacen pues que al final tú no puedas atender como realmente debieras, ¿no? Bueno, pues esos son los casos que al final no saca las cosas como tú debieras de sacar, y bueno, ahí pueden venir las críticas también. Lo importante es cada día aprender de todos esos, digamos, errores, que no sé si errores o de todas esas situaciones que nos ocurren, y tratar de ir mejorándolas pues para que no puedan ocurrir o no vuelvan a ocurrir, o intentar que no vuelvan a ocurrir, ¿no? Pocas críticas tienes, por lo menos en TripAdvisor, que hemos echado un vistazo, y la verdad es que se valora la cocina que haces. La gente además es que es muy crítica, o sea, somos muy críticos. Sí, porque date cuenta que cada vez la gente tiene más cultura de todo. Yo creo que la gente a nivel de información, la gente se empapa de todo. Hoy en día es muy normal y muy habitual ver que, bueno, pues gente normal acude a catas, a cursos de catas de vino, estás continuamente viendo programas de cocina en televisión, coges cualquier medio de comunicación, una revista, un periódico, y en todos te vienen en recetas de platos, no sé qué, etcétera. Y ya no solamente de un tipo de cocina, sino prácticamente puedes informarte de todo, del tipo de cocina tradicional, de las actividades que están haciendo de un tipo de cocina en un sitio, la cocina moderna que hace no sé quién. Entonces, todo tipo de cocina aparece reflejada ahí, y la gente se fija y lo lee. Por tanto, cuando uno va a un restaurante, enseguida va y compara, pues mira, este plato yo lo vi el otro día no sé dónde, o este tipo de creación lo vi allí, o esta espuma, o este nitrógeno, esto lo vi no sé dónde. Bueno, pues y eso hace que cada vez la gente se forme más y tenga más conocimiento, por tanto tenga, digamos, más conocimientos para poder luego criticar, ¿no? Bueno, tú ya estás escribiendo tu particular historia, formas ya parte de la historia culinaria de Navarra. ¿Qué queda de las pocholas en la historia culinaria, en la historia gastronómica de la comunidad? Hombre, yo, mira, he tenido la suerte de verdad de poder conocer a dos de las últimas hermanas de las pocholas, que la última falleció el año que viene, en el mes de diciembre, con 99 años además. Entonces queda una
bueno, una de las semanas que vive solamente, pero a nivel de, digamos, de recuerdo, lo que queda es, yo creo que la historia de ellas, que es una historia realmente apasionante, porque yo, como te digo, tuve la oportunidad de conocerles y de convivir. Yo estuve durante un año y pico acudiendo a casa de ellas, porque uno de sus sobrinos tenía un proyecto de escribir un libro de cocina, entonces me dijo que me encargara yo un poco del tema gastronómico. Entonces yo iba cada semana allá, quedaba con ellas, y ellas me facilitaron todo el recetario de los platos que tenían en la carta. Bueno, fue apasionante porque me di cuenta que no tenían absolutamente nada escrito, ¿no? Entonces todo me lo iban diciendo a viva voz. Y era muy bonito porque de cada receta que me iban describiendo surgían 2 o 3 anécdotas, ¿no? Entonces eso fue también una cosa que recogimos ahí como historia, y bueno, fue un tema muy bonito. Bueno, yo creo que queda un recuerdo muy bonito, queda una historia que ha estado plasmada de muchísimos años, porque Las Pochuelas se fundó en el año 38 y se cerró en el 2000, o sea, hay como 62 años, creo, de historia, con una carrera impecable, con una forma de trabajar impoluta y con una historia que, bueno, yo creo que toda persona que es de Pamplona y que haya conocido, vamos, no creo que haga falta decirles nada, porque saben y conocen de sobra cuál es la historia. Entonces yo creo que nos queda ese legado de saber que ha habido ahí un restaurante mítico en Navarra y digno de elogio, porque a nosotros, yo lo tengo como un referente, y sobre todo tenemos que aprender mucho de esa profesionalidad que han tenido durante tantos años, ¿no? ¿Echas de menos el wasabi de Leiza? Bueno, pues la verdad es que cuando paso por ahí y lo veo cerrado, sí que lo echo de menos, ¿no? Lo que pasa que son fases distintas de la vida, ¿no? Cuando dejamos Wasacabi, bueno, le dimos muchísimas vueltas, porque esto no es una decisión de un día que dices, bueno, pues vamos a dejarlo y ya está, ¿no? Yo creo que ha habido distintas fases. En el 33 mi abuelo fundó una fonda que se llama Fonda Benito, en el 67 mis padres lo transformaron en el Hotel Wasacabi, y en el 85 mi hermano y yo pues le dimos un empuje importante, con unas ampliaciones importantes, piscinas, etcétera, y bueno, al final se convirtió en un monstruo aquello, ¿no? de envergadura. Claro, ¿qué ocurre? Que la verdad es que fuimos trabajando muchísimo y muy bien, pero cada vez que había que hacer una reforma había que hacer una inversión brutal, ¿no? Entonces llegó un momento en que, bueno, pues ya las cosas van cambiando, las situaciones van cambiando. Mis padres ya en el año 92 se jubilaron. Nosotros, bueno, ahí decidimos hacer un impasse en el negocio, alquilarlo, pues para que pudiéramos también hacer una vida un poco más, entre comillas, normal, porque la vida del hostelero y en este tipo de situaciones, de negocios familiares, es muy complicada, porque yo lo dejé con 30 años, y si quieres decir la verdad, con 30 años yo no sabía lo que era ir a cenar un sábado con mis amigos, ¿no? Por tanto dijimos, bueno, vamos a parar un momento el tema. Mis padres se jubilan, mi hermano y yo no tenemos problema en buscar un trabajo por ahí. El Wasacabi lo alquilamos y seguimos funcionando. En un principio lo habíamos alquilado para X tiempo, para 10 años y tal, pero bueno, tuvimos la mala suerte de que estos inquilinos no funcionaron del todo bien, y tuvimos que volver a retomar. Lo retomé en el año 95, yo solo, porque mi hermano está trabajando ya en otro sitio. Y la verdad es que con una ilusión otra vez muy grande de tratar de remontar, de volver a levantar la imagen, y me puse un plazo de 10 años, ¿no? Y la verdad es que otra vez en esos 10 años volvimos a levantar el Wasacabi, volvió a funcionar muy bien, volvimos como digo, a tener una imagen muy posicionada, pero otra vez nos encontrábamos, sobre todo me encontraba en la textura de que había que volver a reformar, porque claro, la gente, como te digo, cada vez exige más. Cuando venían al hotel exigían todo tipo de cadenas de televisión, etcétera, las habitaciones con más complementos, etcétera, el restaurante, y las cosas estaban cambiando muchísimo, ¿no? Entonces hice un pequeño estudio de viabilidad también, vi que hacía falta una inversión muy grande, y otra de las cosas importantes es que habían cambiado mucho los hábitos del cliente, ¿no? Yo me acuerdo en la época de mis padres que la gente que venía a veranear estaban durante 15 días o un mes, matrimonios con críos en habitación, a pensión completa, con lo cual, bueno, había un gasto considerable. Claro, estaba más justificado, ¿no? En los últimos años, la gente que venía en agosto venían a hacer pernotaciones de 2 noches, solamente alojamiento, etcétera. Bueno, las cosas han ido cambiando, ahí están, y bueno, pues así se ha hecho la historia, ¿no? ¿Qué te queda por ganar? ¿O lo has ganado ya todo?
No. A ver, no sé si me queda por ganar algo, no. Yo lo que intento es disfrutar de lo que hacemos, de la cocina, y como dicen los deportistas, ¿no? Yo creo que en el momento en que dejemos de disfrutar con lo que hacemos, ya acabas un ciclo. Entonces, a ver, los premios, las cosas pueden ser una consecuencia, evidentemente, del trabajo, ¿no? Pero no se trabaja para, por lo menos yo te hablo de mi caso personal, para obtener premios, ni mucho menos. Se trabaja para ir poco a poco tratando de hacer las cosas mejor, de ir consolidando tu imagen, de que la gente te vaya conociendo y que tenga la garantía de que cuando venga a tu establecimiento pues vayan a comer bien y sobre todo con tu forma de trabajar, ¿no? Porque aquí cada uno tenemos una forma de trabajar distinta y sobre todo que la gente se haga contenta. Ese es un poco nuestro propósito. ¿Sí? Del 0 al 10, ¿dónde colocas a tu equipo? A mi equipo siempre lo coloco conmigo. Yo no sé el 0 al 10, pero para mí es una parte fundamental, porque o sea, en nuestro sector y en todos los sectores, o sea, una persona no es absolutamente nada, siempre tiene que estar respaldado en un equipo, y sin el equipo no haríamos absolutamente nada. Fíjate, date cuenta que allá donde vamos, cuando uno sale fuera, quizás te llevas contigo 1 o 2 personas, pero es que el que se queda en casa también está colaborando, porque si no se quedara esa persona, en ese caso en el restaurante, no podríamos salir. Por tanto, el trabajo de equipo es fundamental y yo creo que, bueno, a mi equipo le daría, no sé si un 10, porque están siempre conmigo, me están arropando y eso es lo importante, ¿no? Que al final puedas crear digamos, una filosofía de trabajo y que el equipo entienda lo que estás haciendo y que te apoye. En ese sentido, yo creo que estamos encantados. Sí, sí. ¿Cómo vienen las nuevas generaciones? ¿Vienen apretando? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Nosotros lo vemos y lo palpamos precisamente y concretamente en el congreso en el campeonato de pinchos de Euskal Herria. Vimos que había mucha gente joven que venía y la verdad es que con unas elaboraciones muy importantes y sobre todo de técnicas, ¿no? Unas técnicas diferentes y vas viendo cómo van elaborando los platos. Entonces, como digo, es gente que viene muy formada ya, gente que prácticamente muchos de ellos se forman en escuelas con unos conocimientos básicos muy importantes y luego también tiene la posibilidad de ampliar esos conocimientos con diferentes prácticas en diferentes restaurantes, ¿no? Y restaurantes de nivel. Por tanto, la gente joven que viene muy bien preparada y bueno, con unas técnicas tremendas y con una forma de cocinar que yo creo que no se sabe a dónde se va a llegar, pero vamos, el futuro es muy prometedor y yo creo que de mucho éxito, con mucho éxito además también. Pues enhorabuena por esta carrera que seguiremos saboreando juntos. Sí, esperemos que sí. Habrá que seguir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muy bien, buenas noches.